Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Esperanza en lo Invisible. Un saludo cordial a todos los hermanos que nos están viendo en vivo en este momento. Hoy día vamos a seguir con la temática que estuvimos viendo la semana pasada, donde estábamos respondiendo, ¿cierto?, a un video del pastor Will Graham, pastor de España, que estaba interactuando con una noticia reciente, un sermón reciente en realidad, del pastor James White, del doctor James White, de Arizona, que hace poco cambió de postura en cuanto a la escatología y adoptó una postura postmilenial. Entonces él hizo un sermón, ¿cierto?, en su iglesia donde estaba presentando esa postura y el hermano, el pastor Will Graham acá hizo un video en respuesta, ¿cierto?, a la noticia más que nada de la conversión de James White. Porque como vimos la semana pasada, en realidad no respondió a los argumentos de White. De hecho, en ningún momento interactuó directamente con las palabras de James White. Pero sí, en los últimos 10 minutos del video estaba interactuando con los textos que mencionó White en su prédica. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo esos textos, de hecho solamente vimos los últimos 10 minutos del video del pastor Graham. Y hoy día, perdón, hoy día vamos a estar viendo la primera parte, por así decirlo, del video. Vamos a estar viendo la primera hora, obviamente no vamos a reproducir toda la hora de video, porque por temas de tiempo, pero sí vamos a interactuar con, yo creo que la mayoría de los argumentos principales, ¿cierto?, que presenta Will Graham en contra del postmilenialismo, o las razones que da el hermano para decir por la cual no es postmilenial y adopta una postura amilenial. Entonces, como dije la semana pasada, obviamente aprecio mucho de lo que hace el pastor Graham en su ministerio, en España y en el mundo habla hispana en general. Creo que tiene una influencia muy positiva en lo que está pasando en este momento. Pero obviamente aquí en cuanto a la escatología tenemos un desacuerdo. El hermano es amilenial y yo soy postmilenial. Y también el desacuerdo no es solamente ahí, el desacuerdo también está, como vamos a ver, en la manera que el hermano describe y presenta la postura postmilenial, justamente, que en mi opinión, en algunos aspectos, simplemente da una descripción que ningún postmilenial podría aceptar y por esa razón en parte este video vamos a interactuar con algunos argumentos, pero también vamos a corregir lo que a mi parecer son algunas caricaturas que se hacen de la postura. Y en ese sentido espero que esto pueda ser de edificación. También en algún momento, si algún hermano quiere saber, ¿cierto?, lo que piensa el postmilenialismo sobre estos temas, espero que este video sea algo positivo para ese fin también. Muy bien, vamos a escuchar, ¿cierto?, un poco de lo que es, ¿cierto?, el video del pastor Graham y lo voy a reproducir ahora. Pero bueno, creo que el punto está en que los amilenialistas también podemos considerarnos optimistas. Optimistas, sin embargo, no en el sentido del post-millennial. Porque, bueno, ya que tengo a John Frame aquí conmigo. Entonces, bueno, esto solamente para ir empezando, el hermano dice que los amileniales son optimistas, pero no en el sentido postmilenial. Ahora, yo aprecio esa distinción que hace, porque muchas veces se hace una caricatura como si
cuando los postmileniales hablamos de optimismo histórico, estamos simplemente hablando de un estado mental. De hecho, Sam Waldron en la respuesta que hice a su artículo, en una parte lo describe casi de esa manera, como si el argumento del optimismo histórico fuese un simple, casi argumento psicológico en un sentido, casi simplemente un estado de ánimo. Pero eso no es lo que estamos describiendo o hablando cuando hablamos de optimismo históricos como postmileniales. Estamos en realidad hablando de un optimismo en cuanto a la historia, en cuanto al éxito del evangelio y al éxito de la iglesia de Cristo en la historia en discipular las naciones. Y eso es algo que no afirman las otras posturas. En este caso, como vimos la semana pasada, el amilenialismo del pastor Graham lo que llama victoria es simplemente la sobrevivencia, el hecho de que la iglesia sobrevive en el mundo. El hecho de que cuando Cristo vuelva van a existir algunos cristianos en la tierra. Eso es visto como una victoria o como la victoria que deberíamos esperar. Y no deberíamos esperar una victoria más allá de unos pocos sobrevivientes a la hora que Cristo vuelve. Eso ya es lo máximo prácticamente que podríamos esperar en cuanto a eso. Pero desde la perspectiva postmilenial es bastante diferente. Creemos que la gran mayoría del mundo, cuando Cristo vuelva, será salvo. Y la gran mayoría del mundo, cuando Cristo vuelva, será cristianizado. Las naciones se entregarán a Cristo, a su palabra, a su ley, y adorarán al Dios verdadero. Y habrá, gracias a esa realidad, paz en la tierra y muchos gloriosos beneficios durante ese periodo. Entonces, esa es una diferencia fundamental que tenemos en ese sentido con los hermanos. Bueno, vamos a seguir escuchando acá. Sí podemos ser optimistas, pero nuestro optimismo tiene que ver con la iglesia, con el avance del evangelio. No creemos en un mundo, repito, un mundo, no creemos en un mundo cristianizado, bendecido, repleto de felicidad, paz, prosperidad, una edad de oro a nivel ético. No tenemos esta clase de fe. No tenemos esa clase de fe. Entonces, si se dan cuenta, el hermano hace una distinción, dice, nosotros somos optimistas en cuanto a la iglesia, pero no en cuanto al mundo. Y nuestro, como postmilenial, nosotros también somos optimistas en cuanto a la iglesia, porque pensamos que la iglesia va a llenar el mundo, justamente. Y que el mundo va a estar lleno de cristianos. Entonces no es una competencia, de cierta manera, entre ser optimista, o eres optimista del mundo o eres optimista de la iglesia, sino desde la perspectiva postmilenial vemos las dos cosas, un optimismo en cuanto al éxito del evangelio en la historia, y obviamente ese éxito en la historia transforma el mundo. Sin embargo, sí tenemos mucho optimismo en cuanto al evangelio, en cuanto a la iglesia, en cuanto a que Dios va a guardar un remanente y que va a haber creyentes en todo el mundo, porque Cristo ha dicho que enviará a sus ángeles, ¿no? Entonces, fíjense en eso, en que va a guardar, la esperanza que describe es esta: Cristo va a guardar un remanente y van a existir cristianos en las diferentes partes del mundo. Ahora, no, supongo que para cumplir con esa expectativa podrían haber 2, 3 cristianos en una nación, y eso ya sería la victoria del Evangelio en esa nación cuando Cristo vuelva. Entonces, esa sería de cierto sentido, la esperanza amilenial. No es el triunfo del Evangelio o el triunfo de la iglesia en el mundo, en la historia, es la existencia de la iglesia de alguna manera existiendo hasta que Cristo vuelva, ¿no? Y si es solamente unos pocos, de cierta manera eso se cumple, podríamos decir. Entonces, vamos a seguir viendo acá. Minuto 18, perdón, 37.
Y obviamente, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden ir dejándolo ahí en el chat. Ahí a cada cuánto rato voy a estar viendo eso y podemos ir interactuando con algunas preguntas en el camino también. Vamos a seguir. Entonces, los amilenialistas sí somos optimistas, pero no es optimismo mundano, porque el postmilenial cree en un mundo ya entrando en una edad de oro, que todo va a ser increíble, aleluya. Los amilenialistas no creemos en un mundo así. Creemos que hasta el fin estaremos en un mundo bajo el poder del maligno, en un mundo radicalmente pervertido, y creo que hasta el fin, y voy a leeros unos textos a nivel exegético después, para demostraros de que en este siglo presente vamos a estar siempre en esta paradoja, ¿no? Los santos triunfando, el evangelio avanzando, los hijos de luz resplandeciendo y los hijos de las tinieblas endureciéndose, poniéndose cada vez más pervertidos. O sea, vamos a ver estos dos fenómenos hasta la cosecha final, hasta el día final. Entonces nuestra esperanza no está en el mundo per se. Nuestra esperanza está en el triunfo del Evangelio, y el Evangelio con este poder de crear la iglesia. Ahora, una pregunta, y dice nuestra esperanza no está en el mundo per se, nuestra esperanza está en el Evangelio triunfando. Pero ¿dónde triunfa el Evangelio? Triunfa en el mundo. Entonces, hay ciertas dicotomías que hace el hermano en todo este discurso. Y bueno, él incluso es interesante que llama a su postura una paradoja. Una paradoja es algo que, ¿cierto?, a primera vista parece contradictorio. Y justamente yo creo que no es una paradoja su postura, yo creo que es simplemente contradictorio. Y vamos a ver más adelante, ahora está hablando de un mundo bajo el poder del maligno, que hasta el fin será así, que es un siglo presente, será marcado por perversión, por maldad. Y por otro lado después habla de que no, de la victoria, habla de Satanás atado, habla de un montón de cosas que simplemente, en mi opinión, son contradictorias y lamentablemente, como él sostiene esta postura, está obligado a sostener esas dos ideas contradictorias al mismo tiempo, podríamos decir. Muy bien, vamos aquí al minuto 20:38 del video. Quiero interactuar un poco con algo que dice ahí el hermano. 20:38. Joecma, la Biblia y el futuro. Y Joecma, de forma magistral, explica que hay dos edades. Hay dos edades en el Nuevo Testamento. Está la edad presente y está la edad venidera. O sea, hay dos edades. Entonces, ¿cuántas edades hay? Hay dos edades. Edad presente, edad venidera, ¿no? Y por esta razón tampoco soy premilenial, porque Cristo no habla de una edad presente, luego una edad, bueno, medio presente, medio futuro, y luego una edad futura, una edad venidera. No, presente. O sea, es una escatología muy sencilla el amilenialismo. Creo que es la escatología más sencilla que hay en cuanto a su estructura, ¿no? Estamos en el presente hasta la segunda venida y luego la edad eterna. Así de sencillo. No necesitamos ni arrebatamientos secretos, ni milenios. No. Bueno, milenios en el sentido literal de la palabra, en el sentido, creemos en el milenio espiritualmente hablando. Así que amilenialismo, edad presente, edad venidera. Premilenialismo, edad presente, milenio, edad futura. Postmilenialismo. Ahora, aquí está la diferencia. Postmilenialismo cree en tres edades también. Cree que hay una edad presente, luego está la edad de milenio, que se dará, ¿no?, antes de la segunda venida de Cristo, y luego la edad venidera, la edad eterna. Así que yo, sin embargo, estoy... Ahora, este argumento, para dar un poco de contexto, es uno de los argumentos principales del Pastor Graham en todo el video. De hecho, repite una y otra vez, al principio, al final, al medio.
dos edades, ese es su argumento en contra del postmilenialismo. Eh, ahora, eh, en otro lugar, el hermano dice que le encantaría que el postmilenialismo fuera cierto, le encantaría ser postmilenial. Entonces, si realmente es así, si le encantaría ser postmilenial, y si este es uno de sus argumentos principales en contra del postmilenialismo, creo que esto podría ser un día muy especial, porque le vamos a quitar una de las piedras de tropiezo al hermano para que pueda adoptar la postura postmilenial. Porque sencillamente hablando, no conozco ningún postmilenial que cree lo que el pastor Graham dice que creen los postmileniales. Ahora, parece básicamente, y en esto está repitiendo lo que ha dicho Sam Waldron y no sé, posiblemente otros. Ahora, es interesante el hecho de que Sam Waldron, como mencioné la semana pasada, se vio obligado después de escribir estos 4 o 5 artículos contra el postmilenialismo. Uno era argumentando esto de los 2 siglos, se vio obligado de escribir un postdata diciendo, bueno, sí, en realidad recibí muchas respuestas que me estaban diciendo que lo que yo estaba argumentando no era el postmilenialismo que creían la mayoría de los postmileniales. Él afirma que en alguna parte existen postmileniales que creen lo que él dice que creen, pero no dio ninguna evidencia tampoco de eso. Entonces, los postmileniales creen en 2 eras. Voy a repetirlo, los postmileniales creen en 2 eras, en el siglo presente y el siglo venidero. Ahora, bueno, o quizás podríamos decir, ok, 3 eras, si consideramos la era anterior, la era judía, por ejemplo, que en algunas partes podría ser relevante, pero en cuanto al tiempo, entre el tiempo presente y la segunda venida de Cristo y todo esto, está el siglo presente y está el siglo venidero. No hay ningún desacuerdo en cuanto a eso. Y de hecho tampoco he escuchado, porque el pastor Graham acá habla de que el postmilenial cree en una era de humillación y una de exaltación. Puedo estar equivocado. En todos los libros postmileniales que yo he leído, ninguno ha usado ese lenguaje de una era de humillación como la presente y otra de exaltación. Nosotros no creemos que la iglesia está humillada, nosotros creemos que la iglesia es victoriosa a través de la historia. Ahora, esa victoria viene en medio de batallas, de sufrimiento, de dificultades, pero eso no es una era de humillación. Es una era militante, podríamos decir, pero es una era donde el Evangelio y el Espíritu, y en el poder del Espíritu Santo va avanzando en victoria a las naciones. Entonces la diferencia, esto es muy importante, la diferencia entre el postmilenial y el amilenial no es que uno cree en 2 eras y el otro cree en 3 eras. Esa no es la diferencia. La diferencia es cómo entendemos la naturaleza del siglo presente. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cómo funciona el siglo presente? El postmilenial ve la era presente como un periodo de avance progresivo. El evangelio avanza lentamente, el mundo lentamente va siendo transformado. No, en ese sentido no existe esa era de humillación, sino que existen momentos de batalla, pero día tras día, año tras año, va avanzando y creciendo el reino de Dios y el reino de Satanás va perdiendo terreno. Si el reino de Dios se agranda, el reino de Satanás se achica. Eso gradualmente nos lleva a lo que podríamos llamar una edad de oro. Pero eso no debería ser considerado como algo contradictorio
en creer que existe el siglo presente y el siglo venidero. Esa edad de oro es parte del siglo presente. Y ahora, la mayoría incluso de los postmileniales hoy en día interpretan Apocalipsis 20 de manera bastante similar a los amileniales. Creen que Apocalipsis 20 empieza, el milenio empieza en la primera venida de Cristo y termina con su segunda venida. Entonces, la naturaleza de ese milenio es una de avance gradual en la historia. Pero ahora quizá el hermano dice, ya, pero usted, y esto es lo que dijo Sam Waldron, claro, esto es una mezcla extraña entre amilenialismo y postmilenialismo. Pero los postmileniales antiguos creían algo diferente. Bueno, los postmileniales antiguos creían que Apocalipsis 20 describe un futuro milenio que viene al final del siglo presente, pero aún ellos, y esto es muy importante porque aún ellos no creen lo que Will Graham y Sam Waldron dicen que ellos creen. Y el ejemplo más claro que podría dar es el de Loraine Boettner. Loraine Boettner, un teólogo importante, postmilenial, escribió un libro importante, se llama The Millennium, ¿cierto? Y en este libro él presenta la postura postmilenial y también interactúa con las otras posturas. Pero Boettner creía que el milenio era algo futuro. Él no creía, como muchos postmileniales hoy día, que el milenio empezó en la primera venida de Cristo. Pero aún miren lo que dice Boettner. De hecho, Boettner acá tiene todo un capítulo que se llama básicamente, a ver si lo encuentro, el milenio se acerca de manera imperceptible. The millennial age approaches by imperceptible degrees. Entonces, el punto es el mismo. No estamos hablando de un concepto drástico de una era como lo está considerando el hermano Graham. De hecho, incluso en un momento él dice, está este tiempo de humillación y ¡puf! El milenio. Como si esa fuera la postura postmilenial. Esa es la postura premilenial, ¿cierto? Porque, ¡puf!, Cristo llega de un momento, en un abrir y un cerrar de ojos. Esa es la postura premilenial, esa incluso es la postura amilenial en cuanto a la segunda venida de Cristo. Es algo que ocurre instantáneamente. Y en ese sentido la postura postmilenial en cuanto a la segunda venida de Cristo. Pero no en cuanto al inicio de la edad de oro o lo que Boettner llama el milenio. Vamos a ver algunas citas de ese capítulo en particular. Dice, la edad dorada de justicia no se debe entender como algo que empieza de manera repentina o en alguna fecha en particular. No se puede fijar en un calendario porque llega como resultado de un proceso largo y lento. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que está diciendo Boettner. Totalmente lo opuesto del pastor Graham. Pastor Graham dice, era de humillación, ¡puf!, llega el milenio. Boettner dice, no se puede poner una fecha o un día particular. No lo puedes agendar en un calendario, porque llega de un proceso largo y lento. También dice lo siguiente, dice, intentar fijar el inicio del milenio es como intentar identificar el día o el año cuando terminó la era medieval y empezó la era moderna, básicamente. Y eso yo creo que es una buena imagen, porque, claro, muchas veces se habla de la era moderna o de la era medieval o la era clásica, pero todos los historiadores saben que no hay fechas así tajantes en cuanto al cambio de uno de esos siglos o una de esas eras a otro. Y desde la perspectiva postmilenial, la edad de oro es similar en ese sentido. Otra cita de Boettner.
¿Cuál es la diferencia entre la realidad presente y el milenio? Pregunta David Brown. La diferencia entre menos y más personas convertidas. Eso es todo. Entonces, la edad presente y el milenio, en cuanto a la mayoría de las cosas, son iguales. La única diferencia es que en el futuro habrán más personas convertidas. Y esto es importante porque David Brown es un autor postmilenial incluso más antiguo que Bettner. Y David Brown está afirmando lo mismo que está afirmando Loraine Bettner en ese sentido. Que no estamos hablando de una era totalmente diferente. No es como no es como el milenio premilenial, ¿cierto? Donde Cristo está reinando en la tierra, donde están resucitados los santos en sus cuerpos de resurrección y un montón de otras cosas bastante extrañas en algunos sentidos. Eso no es lo que está enseñando el postmilenialismo. Otra cita de ese mismo capítulo. Entonces, el milenio no se refiere a un orden de cosas totalmente nuevo o diferente en esta tierra, sino a la eliminación de la gran mayoría de influencias malignas que siguen presentes en el mundo. Entonces, el argumento principal casi del pastor Graham en contra del postmilenialismo: solo hay 2 siglos. Ok, ningún problema. Ese no es un argumento en contra del postmilenialismo. Ni siquiera es un argumento en contra del postmilenialismo historicista o puritano. Es simplemente el resultado de no entender lo que está enseñando el postmilenialismo. Y es irónico en el caso de Sam Waldron, porque Sam en su artículo dice, no, yo me interesé en un momento en el postmilenialismo, y dice que lo primero que leyó en cuanto al postmilenialismo era Loraine Bettner. Y probablemente fue este mismo libro, El Milenio. Pero Loraine Bettner tiene todo un capítulo respondiendo directamente a las afirmaciones de Sam Waldron, y que en este caso también las repite el pastor Graham. Así que, otra vez voy a repetir, el postmilenialismo no cree en 2 siglos, el postmilenialismo no cree en 3 siglos. El premilenialismo cree en 3 siglos. El postmilenialismo cree en 2 siglos, en la era presente y el siglo venidero en ese sentido. Pero, o el estado eterno, si lo queremos llamar así. Pero el presente, la era presente es caracterizada por avance progresivo, por crecimiento en la historia. Y esa es la característica principal de lo que estamos viendo en el mundo. Entonces, bueno, vamos a seguir escuchando la respuesta del hermano Graham, ¿cierto? Al postmilenialismo. Yo hoy estoy casado con mi esposa, pero en la edad venidera no estaré más casado con ella. Así es, nosotros creemos lo mismo. Seré como un ángel, ¿no? Siendo un hijo de la resurrección. Cristo entonces habla de 2 edades, la edad presente, la edad futura. Así es. No dos edades diferentes en este siglo presente y luego la edad futura. No, hay 2 edades, no hay 3. Y no hay 3 edades, y esta verdad atenta tanto contra el postmilenialismo como contra el premilenialismo. Porque si algo que tienen en común el post y el pre es que creen en 3 etapas, creen en 3 edades, no en 2. Otra vez, aquí hay una confusión fundamental en cuanto a lo que cree el postmilenialismo. Porque para hablar de 3 etapas y describirlo de esa manera, me parece que tendría que haber diferencias grandes y considerables entre etapa 1 y 2, ¿cierto? Pero de no ser así, se vuelve bastante arbitraria la acusación. Por ejemplo, yo podría decir que el amilenialismo también cree en 3 etapas, usando la lógica del pastor Graham, porque
el amilenialismo cree en el siglo presente, cree en una futura gran apostasía y después cree en el siglo venidero. Yo podría decir, claro, la gran apostasía es la segunda etapa, ¿cierto? Pero el hermano inmediatamente diría, no, 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 eso es parte del siglo presente. Es solo que en ese tiempo las cosas van a ser van a ser bastante peores, pero es parte del siglo presente. Entonces yo le respondo, ok, la era dorada es parte del siglo presente, es solo que en ese tiempo las cosas van a ser mejores. ¿Cuál es la gran diferencia? O sea, si vamos a comparar las diferencias y similitudes entre el siglo presente y la gran apostasía amilenial, sería bastante comparable con las diferencias y similitudes entre el siglo presente y la edad de oro postmilenial. Entonces, esa crítica me parece totalmente sin fundamento. Ahora, otra cosa que dijo ahí es que el premilenialismo y el post ven esto prácticamente de la misma manera, lo de las tres etapas. Y esto es totalmente falso y es demostrablemente falso. Cristo, para empezar, hay un pequeño detalle de la venida de Cristo, ¿cierto? Pequeño detalle. Porque Cristo viene en un día particular, a una hora particular, en un minuto particular, ¿cierto? Podemos decir, hay ese día, esa hora, ese minuto de la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que marca el inicio de ese milenio premilenial. Entonces, claramente ahí hay dos eras. El siglo presente y después la segunda venida de Cristo y ese milenio premilenial. Eso no ocurre con el postmilenialismo, como ya dijo Lorraine Bettner, no es que se puede marcar incluso el día en que inicia la era dorada. Es como algo gradual que va creciendo, porque es parte del siglo presente, es simplemente ese siglo presente entrando en madurez, en las promesas de Dios siendo cumplidas en la historia. Lo otro es que, a diferencia de los premileniales, no creemos en una resurrección de los justos al inicio del milenio, como ellos creen. Entonces ellos tienen en el milenio, ¿cierto? Bueno, es todo un tema de debate de cuántas resurrecciones cree el premilenial, es todo un tema. Pero ellos tienen cuerpos glorificados, resucitados en el milenio y un montón de cosas. Eso no es, y obviamente eso es bastante diferente a la visión postmilenial y amilenial del siglo presente. O sea, nosotros solamente creemos en un cuerpo resucitado y es el cuerpo de Cristo que está en el cielo. Él es el primogénito de la resurrección. El resto de los santos que están con Cristo están separados temporalmente de sus cuerpos, esperando el día final de la resurrección. Entonces, eso es una diferencia importante con el premilenialismo. Entonces, claramente hay diferencias muy grandes en ese sentido. Entonces, decir que el pre y el postmilenialismo es casi lo mismo, con la pequeña diferencia que en uno viene Cristo y el otro no, es simplemente no entender, de cierta manera, ni el premilenialismo ni el postmilenialismo. El postmilenialismo enseña que el mundo está siendo santificado de manera progresiva. El reino crece lentamente como semilla de mostaza. Nadie está contando el día y la hora que la semilla se convirtió en un árbol, por ejemplo. Es algo gradual, es algo que un día miras por la ventana y te das cuenta que eso pequeño pasó a ser un árbol. No es algo que ocurre con observación, ¿cierto? Jesús dijo eso, el reino de Dios no viene con observación. Si tú te sientas a mirar una semilla toda la tarde, no se va a mover esa semilla. A veces, y es por eso que entendemos que el reino crece lentamente, pero cuando vemos ese árbol finalmente en el horizonte, las aves de la tierra van a encontrar su descanso ahí. O sea, eso va a ocurrir, pero ocurre de manera lenta. Y esa es por eso la diferencia entre el amilenialismo y el postmilenialismo no tiene que ver con una diferencia de la cantidad de siglos, tiene que ver con la naturaleza del siglo
presente. El amilenialismo, como vamos a ver en muchas partes de esto, ve básicamente el siglo presente como una era casi estática, sin cambios importantes, altos y bajos, pero que donde a veces avanza la maldad, a veces avanza el reino y un tira y afloje. En cambio, el postmilenialismo ve éxito progresivo en la historia. Así que lo que estamos hablando no es una diferencia de cantidad de siglos, es una diferencia de la naturaleza del reino y cómo es que funciona y va creciendo en el mundo. Entonces ahora, bueno, el hermano, vamos a saltar acá donde va a hablar de Mateo 13, ¿cierto? Versículo 37 al 43, de la parábola del trigo y la cizaña. A ver, vamos al minuto 30, 55. ¿No? De entender. Entonces, a diferencia del postmilenialismo, nos encontramos con esta edad presente siendo caracterizada por cizaña, por hijos del malo hasta el fin. Cristo no habla de que, bueno, van a ver... Ahora, dijo algo muy interesante. Vamos a leer el texto, ¿cierto? Y aquí me pueden decir en qué parte dice el texto que el siglo presente es caracterizado por cizaña, como dice el hermano acá. A ver, Mateo 13:37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que sembró es el diablo. El que ciega es el fin, la ciega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno del fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Y bueno, pueden leer, no voy a leer la parábola en sí, pero la parábola básicamente habla de un campo de trigo, ¿cierto? Donde alguien viene y planta cizaña y dice, no, déjalo que crezca junto hasta el fin. Pero en ningún momento, ¿de dónde saca esta idea de que la era presente es caracterizada por cizaña? Hay cizaña en la era presente, pero no es caracterizada por cizaña. Y aquí es donde vemos un presupuesto amilenial, un presupuesto pesimista en cuanto a la historia, introducido al texto, algo que no lo podríamos sacar del texto en sí. Entonces, es interesante ver cómo se asumen ciertas cosas que claramente no lo vemos del texto. Malhechores en la iglesia hasta el milenio, y luego con el milenio todo se tornará bueno, habrá una edad de oro, no habrá ningún tropiezo en la iglesia, no, cuando venga Cristo todo va a ser glorioso. No, hasta el fin, hasta la cosecha habrá gente, hijos del malo, siendo de tropiezo en la iglesia, es cizaña. Esta realidad tiene que caracterizar toda la edad del presente. Ok. Y yo tampoco he dicho, por ejemplo, que el texto de Mateo 13 habla del milenio y habla de una edad de oro y todo esto ahí tampoco. El punto es que no habla ni de una ni de la otra. El texto simplemente habla de trigo y cizaña y que al fin, cierto, en la cosecha se va a quemar la cizaña y se va a cosechar el trigo. Pero no nos dice cuánto trigo y cuánta cizaña va a haber cuando Cristo vuelva. No nos da la proporción de trigo a cizaña en ese sentido. Y aquí creo que el hermano cae otra vez en una caricatura
de lo que es la postura postmilenial, y es una caricatura que otra vez es muy útil leer a Lorraine Bettner, que nos explica de manera bastante clara, me parece, este punto. Así que vamos a ver lo que dice. Dice, parece haber una impresión general que cuando hablamos de un milenio, nos referimos a un tiempo cuando el mundo será sin pecado o prácticamente sin pecado. Si creemos que vendrá un tiempo cuando el mundo en general será cristiano, un tiempo cuando Satanás ya no podrá engañar a las naciones, Apocalipsis 23. Pero no creemos que el reino en este mundo, aún en su poder y plenitud milenial, será un estado perfecto o sin pecado. Tampoco creemos que cada persona será cristiano. Sin embargo, es común encontrar a escritores pre- y amileniales infiriendo o declarando que estas son doctrinas del postmilenialismo, usando términos como perfección ideal, un mundo perfecto, convertir a cada individuo y perfección sin pecado, para describir la postura postmilenial. Ningún postmilenial representativo enseña esas cosas. Sin duda, no fue la enseñanza de Hodge, de Dabney, de Shedd, de Strong, de Snowden o de Warfield. Tampoco es la enseñanza de las Escrituras. Perfección sin pecado pertenece solo a la vida celestial, mientras una persona permanece en el mundo, aun si es un cristiano nacido de nuevo, resto de la vieja naturaleza se aferran a él. Y cae hasta cierto punto en cosas como deseos egoístas, envidia, celos, impaciencia, etc. Todos tenemos oportunidades para decir junto a Pablo, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Romanos 7:19. La santificación es un proceso que no se completa hasta la muerte. Por tanto, que el mundo presente continúa, todos los que nacen en él son miembros de una raza caída y pecaminosa. Son llevados a conocer a Dios de manera salvífica y a vivir una vida justa solo por el poder regenerador y santificador del Espíritu Santo. Algunos experimentan regeneración en su niñez, otros a mitad de su vida o en la vejez. Algunos nunca lo experimentan. Siempre habrán problemas para molestar a los santos. En un ambiente cristiano, las tentaciones se vuelven más limitadas en cuanto a su amplitud y intensidad, pero nunca son eliminadas completamente. ¿Y qué dice ahora? El trigo y la cizaña siguen creciendo juntos hasta la cosecha, que será el fin del mundo. Entonces, los argumentos que está presentando hasta ahora el hermano en contra del postmilenialismo ya han sido contestados. El Millennium, este libro de Bettner, es antiguo. Esto fue, creo que en los años 60. Bueno, el copyright original de este libro es 1957. O sea, no estamos hablando de algo una respuesta de último momento que estamos intentando cambiar la imagen del postmilenialismo. No, esto siempre ha sido el discurso. Este libro de Bettner es uno de los más conocidos en cuanto al postmilenialismo. Entonces las respuestas están. Los hermanos no tienen por qué seguir levantando argumentos que finalmente ya han sido respondidos una y otra vez desde nuestra postura. Pero bueno, para eso sirven estos momentos, para de cierta manera poder interactuar con las caricaturas que lamentablemente buenos teólogos, porque incluso cuando lo que leímos de Bettner,
cuando él menciona y cita, ¿cierto?, a ciertos autores, él está citando no está citando a teólogos ignorantes, por así decirlo. Está citando a Berkhoff, está citando a Voss, está citando a teólogos que deberían saber lo que están hablando. Pero lamentablemente, aún esos grandes teólogos simplemente eran ignorantes o no entendían en gran parte lo que enseñaba el postmilenialismo. Entonces, vamos a seguir adelante con esto. 31. No habrá ningún tropiezo en la iglesia, no, cuando venga Cristo todo va a ser glorioso. No, hasta el fin, hasta la cosecha habrá gente, hijos del malo, siendo de tropiezo en la iglesia, es cizaña. Esta realidad tiene que caracterizar toda la edad del presente. Ok, de acuerdo, hasta el final habrá cizaña. Pero, y eso va a caracterizar toda la edad presente. Pero ¿quién dice y que tiene que caracterizar la edad presente siempre de la misma manera? O sea, aún la proporción de trigo a cizaña no es igual en todas las naciones. Hay naciones más paganas que otras, incluso en este momento. Y también hay cambios drásticos y radicales. Vemos avivamientos a través de la historia. O sea, vemos el avance poderoso del Evangelio. Cuando Patricio, por ejemplo, llegó a Irlanda, cuando Patricio llegó a esa isla con el Evangelio, en poco tiempo cambió drásticamente la proporción de trigo a cizaña en esa isla, ¿cierto? Entonces, el problema es actuar, y es la presuposición que veo en muchos amileniales, como si la edad presente fuera algo estático, algo monolítico, algo que no cambia, simplemente siempre hay trigo y siempre hay cizañas, sin considerar la proporción y el hecho de que cada vez que avanza el reino de Dios, retrocede el reino de tinieblas. Y el reino de tinieblas pierde cuando el reino de Dios avanza, en ese sentido. Entonces, ahora, obviamente, eso no quita que puedan haber avances temporales del reino de tinieblas, pero cuando vemos a través de la historia, cuando vemos la visión más amplia de lo que es la historia, aún esos retrocesos temporales terminan en grandes avances del reino, en ese sentido. Y es por eso que, si vamos al primer siglo, ¿cierto?, unos pocos siglos, bueno, y es interesante porque más adelante el pastor Graham hace este mismo punto, dice, claro, el mundo antes estaba en manos del maligno, claro, el mundo antes adoraba demonios, pero después llega Cristo, llega el Evangelio y wow, empieza una explosión y ahora hay millones de cristianos. Ese es el punto del postmilenialismo, o sea, hay un avance progresivo en la historia del Evangelio y la proporción de trigo a cizaña no siempre se mantiene igual. Entonces es importante, volviendo a la parábola, porque muchos lo ven, mira, aquí está el argumento, aquí está el jaque mate, ¿cierto?, de la postura amilenial. Habrá trigo y habrá cizaña. La parábola no menciona la proporción de trigo a cizaña en ese sentido. Entonces, asumir, como asumen los amileniales, que la mayoría del mundo siempre será cizaña, es algo que va mucho más allá de lo que dice el texto. Es más, yo diría lo opuesto. O sea, hay una pregunta que vale la pena considerar. Cuando Jesús presenta esta parábola, ¿está hablando, la parábola es un campo de cizaña o es un campo de trigo? ¿Es un campo de cizaña o un campo de trigo? ¿Es un campo de trigo con algo de cizaña o es un campo de cizaña con un poquito de trigo? Porque finalmente eso es lo que cree el amilenial. El amilenial cree que Cristo no vuelve a un campo de trigo, vuelve a un campo de cizaña. Y que sí hay unos poquitos, algunas plantas de trigo escondidas entre medio de la cizaña que el anticristo no pudo sacar, ¿cierto?
Pero el postmilenial cree lo opuesto, cree que el Cristo vuelve a un campo de trigo con un poco de cizaña. Entonces, es muy importante hacer esa distinción y ver lo que dice el texto, no importar nuestras propias conclusiones al texto y hacerlo decir cosas que simplemente no están ahí. Entonces, ahora vamos a... entonces, este es uno de los argumentos principales del hermano en contra del postmilenialismo. 2 siglos, ¿cierto? Trigo y cizaña. Y el otro argumento principal tiene que ver con cómo él entiende la idea del siglo presente o el mundo. Y él usa varios pasajes, por ejemplo, menciona Romanos 12:2, no os conforméis al mundo, más ser transformados por el renovar de sus mentes. Y él dice, viste, el mundo, el siglo presente, es de Satanás y no debemos conformarnos al mundo o al siglo presente, como dicen algunas traducciones. Y el otro versículo, que voy a saltar directo a ese versículo, que es el 2 Corintios 4:4, es uno de los principales para el argumento en cuanto a la naturaleza del tiempo presente y cómo se caracteriza. Este siglo va a ser malo hasta el fin. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, estamos en un siglo malo, el siglo presente, y el Dios de este siglo es Satanás. Y por esta razón, hasta que Cristo no vuelva, van a haber creyentes, van a haber incrédulos, porque Satanás les ha cegado el entendimiento. Va a caracterizar toda la edad presente. Así que cuando venga Jesucristo, van a haber muchísimos incrédulos, ¿no? Bueno, esto es, número uno, nada vamos a ver acá 2 Corintios 4:4. Yo no veo nada del texto que habla incluso de la segunda venida en ese sentido. O sea, el cual el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. O sea, la única conexión con lo que el hermano está diciendo es que él asume que Dios de este siglo, de cierta manera, indica que ese Dios de este siglo va a gobernar por todo el siglo presente, a base a ese nombre, por así decirlo. O también podríamos traducirlo Dios de este mundo. Y de hecho, creo que la mayoría de las traducciones lo describen de esa manera. Ahora hay varios problemas con la interpretación particular que da el pastor Graham. La primera, que podría ser más que nada un punto a considerar, voy a ponerlo de esa manera. Esto es un punto a considerar. 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo, es verdad que hoy en día la mayoría de los intérpretes asumen que esto está hablando de Satanás. Pero también hay muchos intérpretes, especialmente patrísticos, San Agustín, ¿cierto? Tertuliano, Ireneo, Crisóstomo, entre otros, no creían que este versículo se refiere a Satanás, sino que el Dios de este siglo se refiere a Dios, se refiere a Jehová. Y el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y ahí inmediatamente algunos dicen, no, pero ¿cómo Dios le va a cegar el entendimiento a los incrédulos? Bueno, ¿han leído Romanos capítulo 9? ¿Cierto? ¿Han leído Romanos capítulo 1? Romanos capítulo 9, o sea, tendré misericordia en los que
tendré misericordia y va a endurecer a los que voy a endurecer. Entonces, Dios deja bastante claro que Él es finalmente el que endurece los corazones y los que finalmente, porque están reprimiendo la verdad de Dios, Él los entrega a sus inmundicias. Entonces, incluso podemos hablar, por ejemplo, bueno, un intérprete relativamente moderno, Adam Clarke, ¿cierto? Habla de esto y él dice que en todas las otras partes, bueno, y que esto es bastante lógico, cuando habla de Ha-Theos, cuando habla de Dios, se refiere no a Satanás, sino a Jehová. Entonces, asumir que esto se está refiriendo a Satanás realmente no es necesario en ese sentido. Y incluso, ¿cierto? Podemos considerar pasajes como Isaías capítulo 6, donde Dios envía a Isaías, ¿cierto?, a predicar y les dice, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien y no comprendan, ¿cierto? Dios les cierra, ¿cierto?, los ojos y los oídos espirituales a los hombres. Entonces, esa es una posibilidad. No digo que necesariamente esa tiene que ser la interpretación, pero asumir simplemente que tiene que estar hablando de Satanás me parece un poco apresurado, por lo menos, y ni siquiera considerar que posiblemente el Dios de este siglo es Jehová y no Satanás. Es algo que vale la pena considerar. Pero digamos que, digamos que está hablando de Satanás, digamos que Satanás es el Dios de este siglo. Y bueno, quizás podríamos tomar otras partes que usan lenguaje relativamente similar y considerar eso. Hay que considerar a qué se refiere con mundo. Porque si Satanás es Dios de este mundo, esto nos crea un cierto conflicto. ¿A qué se refiere? Un Dios porque básicamente lo que entiendo que está diciendo el hermano, el pastor Graham acá, es que Satanás es Dios o príncipe o gobernador de este mundo en el siglo presente hasta que Cristo vuelva. Entonces, entre ahora y que cuando Cristo vuelve, Satanás de alguna manera es Dios de este mundo. Y ahí yo me pregunto, ¿acaso Jesús no es el Rey de Reyes? ¿Acaso Jesús no dijo en Mateo 28, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra y en el mundo? Otra manera de hablar de la tierra es hablar del mundo. Entonces, si Cristo tiene toda autoridad en el mundo, entonces, ¿cómo Satanás puede ser el Dios de este mundo? Si Cristo tomó ese lugar, si Cristo tiene toda autoridad, ¿qué le queda a Satanás? Y eso me parece una gran contradicción en el sistema del pastor Graham. Pero no es necesario entender siglo y mundo como hablando del planeta o hablando del tiempo entre ahora y la segunda venida de Cristo. Sino, Greg Bansen me gusta mucho en su libro, se llama Victory in Jesus, que si hablan inglés, es un excelente libro que presenta la postura postmilenial. Vale como $3 en Kindle, entonces lo recomiendo mucho si tienen la oportunidad, si leen en inglés, comprar ese libro, es muy bueno. Pero voy a leer una parte donde da una explicación de cómo deberíamos o cómo podemos entender mundo y Dios de este mundo y el mundo presente y no os conforméis al mundo, todo este tipo de lenguaje que ha estado hablando el pastor Graham. Dice lo siguiente: es bastante común usar mundo no en el sentido geográfico, sino en el sentido ético. Aquí habla del reino inmoral de desobediencia a diferencia
de todo el mundo creado. El mundo representa la vida del hombre apartado de Dios, atado a sus deseos pecaminosos. Por lo tanto, cuando los autores bíblicos hablan del mundo, muchas veces se refieren al mundo en cuanto a lo que está éticamente apartado de Dios. Pablo hace un contraste entre tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, y tristeza del mundo, 2 Corintios 7:10. Fíjense, es el mismo libro de donde encontramos 2 Corintios 4:4. Si mundo aquí se refiere al alcance geográfico de la creación, que abarca a todos los hombres y todas las cosas, entonces la tristeza del mundo incluiría a todos los hombres que viven en el mundo. De esa manera, excluyendo la posibilidad de que algún habitante de la tierra se arrepienta con tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si ven lo que está describiendo acá Greg Bahnsen, mundo o siglo en este contexto se refiere a una calidad ética y no al planeta necesariamente. Satanás es rey de ese mundo de inmundicia, ese mundo que odia a Dios, de los hijos de tinieblas, pero no del planeta, ¿cierto? No de la tierra, no del mundo. De hecho, Jesús fue bastante claro en Juan capítulo 3, versículo 17. ¿Cierto? Todos conocen, ¿cierto? Juan 3:16, pero no todos conocen Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino a salvar al mundo. No a entregarlo a Satanás, no a dejárselo al rey de tinieblas, sino a salvarlo. Los que no creen en el Hijo unigénito están abandonando el mundo. Están aferrándose a ese sistema antiguo de Satanás, ese sistema derrotado, ese príncipe que ya no tiene reino, ya no tiene tierras. Simplemente está vagando de un lugar a otro con el remanente de su ejército que todavía lo está intentando seguir. Pero la batalla decisiva ya fue peleada. Los reinos de este mundo ya le pertenecen a Cristo. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Tuyo los confines de la tierra, Salmo 2. Las naciones ya le pertenecen a Cristo. Pero existe, ¿cierto? Satanás con su mundo, con los suyos, los hijos de Satanás están peleando en contra del reino de Dios. Pero no es el mundo en contra la iglesia, es el mundo, el reino de Satanás en contra del reino de Dios. Pero el único rey legítimo sobre esta tierra es Cristo, no es Satanás. Y ahí es donde creo que el hermano tiene una confusión fundamental y una confusión que finalmente termina siendo la piedra de tropiezo principal a poder adoptar una postura postmilenial. Muy bien, vamos ahora al minuto 40. A ver, voy a ver los comentarios, a ver cómo vamos ahí. ¿Todo bien? Saludo a Yeyo Yasped, ¿cierto? Al Alejandro Esteban, al pastor Roberto Pino Leal, a Martín Vargas, que nos está viendo desde Castro, de Chiloé, Sergio Llanes, ¿cierto? Obed Palma. Un saludo a todos los hermanos que están sintonizando en este tiempo. Bueno, vamos a seguir al minuto 40, 42. Vamos al crecimiento de la iglesia, pero lo que sí negamos es el crecimiento del evangelio en ausencia de persecución y rechazo. Ahí está el asunto, así que sí, habrá. Bueno, nosotros también negamos eso, negamos el crecimiento del evangelio en ausencia de persecución y rechazo, en eso estamos de acuerdo.
Vamos, el crecimiento del reino, amén. Yo sé que ahora mismo hay millones de personas nacidas de nuevo sobre la faz de la tierra. Claro, hay muchos cristianos nominales, pero hay millones de nacidos de nuevo. Gloria al Señor, aleluya. No, el reino ha crecido, pero no ha crecido sin contar con muchísima oposición. Y digo, Bueno, eso estamos totalmente de acuerdo, que el reino está creciendo y hay oposición. Eso es parte de pelear la buena batalla. Y Greg Bansen, otra vez voy a leer otra cita importante, donde justamente muchos hacen una diferencia, ¿cierto?, entre el postmilenial, como si el sufrimiento fuera algo incompatible o el talón de Aquiles de la postura postmilenial. Pero miren lo que dice aquí doctor Greg Bansen al respecto. El postmilenialismo está al tanto del hecho de que le pertenecen al Señor Jesucristo, de que los que le pertenecen al Señor Jesucristo, la iglesia misma, los que le pertenecen a Él, están destinados a sufrir en este mundo. Inevitablemente van a pasar por persecución y van a pasar por aflicción siguiendo a su Salvador y Rey. No hay nada en el postmilenialismo contrario a lo que muchos calumnian en cuanto a lo que enseña un triunfalismo que dice, bueno, entonces el cristiano nunca va a sufrir. No, hay una batalla allá afuera, porque nuestra lucha no es contra sangre y tinieblas, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Sabemos que duele ser cristiano y muchas veces somos maltratados. Sabemos que cristianos pasan por varias dificultades emocionales y espirituales, junto con dificultades externas y tribulación en este mundo. No lo negamos ni por un minuto. Estamos en una batalla hasta que el Señor vuelva y ponga todo en orden. Lo que sí negamos es que estamos del lado perdedor de esa batalla. Los Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, no solos, pero estábamos del lado victorioso. ¿Acaso esto llevaría a alguien a concluir que nadie en los Estados Unidos sufrió durante la Segunda Guerra Mundial? Por supuesto que no. Nuestros soldados sufrieron. Los soldados alemanes sufrieron también. ¿Entienden lo que quiero decir? Cualquiera que va a la guerra va a sufrir. Es una batalla. Pero eso no significa que los dos lados pierden. Un bando sufre y gana, el otro lado sufre y pierde. Como postmileniales no estamos negando el sufrimiento, estamos negando la idea de que vamos a perder. Estamos negando que estamos en el lado equivocado de la historia. Afirmamos y estamos al tanto en nuestras propias vidas de la manera muy dolorosa que si le pertenece al Señor Jesucristo, pasarás por persecución, pasarás por aflicción en este mundo. Entonces no estamos silbando en la oscuridad o participando en una especie de positivismo ingenuo. Eso no es postmilenialismo. El postmilenialismo no niega por un segundo el sufrimiento. Ahora, lo que sí niega es que el sufrimiento es igual siempre y en todos lados. Por ejemplo, o sea, eso es sencillo de demostrar. Yo creo que ningún cristiano, ninguna persona de sano juicio, diría que los cristianos en Corea del Norte o los cristianos en Chile sufren de la misma manera que los cristianos en Corea del Norte en el año 2021. Obviamente el sufrimiento no es un tema monolítico o estático. Incluso hay cristianos que pasan toda la vida sin haber, no sé, sido perseguidos de manera externa, física, de haber sido encerrados en la cárcel por su fe.
Hay cristianos que nunca han ido a la cárcel. Yo soy uno de esos cristianos, nunca he ido a la cárcel por mi fe en Cristo. ¿Eso significa que no soy cristiano? No, obviamente pasamos por diferentes niveles y tiempos de sufrimiento. Y el punto de Greg Bunsen es que, claro, incluso en una guerra todos sufren. La pregunta es si estás del lado que sufrió pero ganó, o si estás del lado que sufrió y perdió. Y lamentablemente, en cuanto a la historia, porque aquí muchas veces se levanta polvo y se trae ambigüedad, en cuanto a la historia, los amileniales y los premileniales creen que la iglesia pierde. Creen que cuando Cristo vuelva, la gran mayoría del mundo está entregada a Satanás y que hay un pequeño remanente que sobrevive hasta el final. Entonces, en términos numéricos, en términos de proporciones, pierde. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la iglesia es victoriosa en medio de todo eso, aun que esa victoria viene en medio y a través de mucho sufrimiento y muchas batallas. Eso no lo hemos negado y ni un postmilenial lo ha negado hasta donde yo conozco. Ahora, bueno, ya estamos, wow, llevamos 1 hora 12 minutos. Muchas gracias a todos los hermanos que han seguido en este tiempo. Simplemente voy a terminar respondiendo un poco a lo que habla el hermano acá de Apocalipsis capítulo 20. Porque a mi parecer, aquí es donde encontramos una tremenda contradicción. De hecho, casi valdría la pena simplemente escuchar lo que dice el pastor Graham y después ustedes pueden volver atrás en este video y ver lo que dijo anteriormente. Y a mi parecer van a encontrar una gran contradicción cuando hacen eso. Porque vamos a saltar aquí al minuto 47. Y esta va a ser la última parte que vamos a estar revisando. Apocalipsis 20 sobre el milenio. Y esto tiene que ver con Apocalipsis 20 y el milenio. Porque solamente hay un pasaje en la Biblia que habla expresamente sobre el milenio. Es Apocalipsis capítulo 20. Eso es correcto. Y verás ahí que no hay ninguna promesa semejante a aquella del postmilenialismo. Dice Apocalipsis 20, versículo 1. No hay ninguna promesa semejante a aquella del postmilenialismo. Satanás ya no engañará a las naciones. Eso me suena bastante postmilenial, por lo menos a primera vista. Si Satanás es el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, si Satanás gobierna sobre todo este siglo, pero al mismo tiempo está atado con una gran cadena para que no pueda engañar las naciones, me parece un detalle importante. Y un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Para que no engañase más a las naciones. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bien, Satanás atado. Satanás atado. ¿En qué sentido es atado Satanás? Pues según la explicación apostólica, versículo 3, dice que fue atado para que no engañase más a las naciones. Exacto. O sea, Satanás es atado para que no pudiese engañar más a las naciones. ¿Y cómo es eso si Satanás está gobernando sobre las naciones, según el hermano? Si Satanás es el príncipe de este mundo, si Satanás es el príncipe, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, pero ya no puede engañar a este mundo, ¿cómo funciona eso? ¿De qué sirve ser el Dios de este mundo si ya no puede engañar a este mundo? Si ya no puede engañar a las naciones de este mundo. O sea, yo veo una tremenda contradicción ahí. Y en efecto, piensa en el mundo antes de la resurrección de Cristo. Y aquí el hermano suena, pero como postmilenial, hecho y derecho. Antes de la primera venida de Cristo. Toda la nación es en oscuridad. No tienen conocimiento salvador de Dios. Amén. La luz del Señor fue reservada para una sola nación, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y bueno, unos cuantos gentiles fueron añadidos
al reino de Dios en el Antiguo Testamento, pero muy pocos. Pero ahora, con la muerte, resurrección, ascensión de Cristo, luego el derramamiento del Espíritu en Pentecostés, la iglesia se convirtió en una agencia misionera y Satanás ya no pudo engañar más a las naciones. Entonces, el Dios de este mundo ya no, después de la resurrección de Cristo, ya no pudo engañar más a las naciones. El Dios de este mundo no puede engañar a este mundo. Eso es lo que estoy escuchando. Y por esta razón, como acabo de decir, hasta en los países más perseguidos hay iglesias, hay comunidades de creyentes, hay hermanos reuniéndose. Ahora, esto lo encuentro interesante porque sí, o sea, yo estoy feliz que hay hermanos reuniéndose en diferentes partes, en Corea del Norte, pero decir que la existencia de ese pequeño grupito de cristianos en esas naciones es como la evidencia de que, de que la victoria, esa victoria ya ha llegado de cierta manera, no me hace mucho sentido. Subterráneamente en Corea del Norte, para la alabanza del Dios Trino, bendito sea Dios, Satanás no puede engañar más a las naciones. Bueno, según lo que estoy escuchando, o sea, si el 90 y tanto por ciento del país está siendo engañado por Satanás, no sé, me parece un poco extraña la manera que lo está describiendo el pastor. Es en este sentido que Satanás está actualmente atado. No quiere decir que Satanás se haya aniquilado, Nosotros tampoco creemos que Satanás ha sido aniquilado. o que Dios lo haya asesinado. No. No. Satanás sigue activo. Como decía Lutero, Satanás está atado, ¿no?, a una correa divina, pero Satanás solamente puede moverse dentro de una esfera que Dios le permite, ¿no? Como en el libro de Job, solamente pudo hacer ciertas cosas con Job. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la atadura Está diciendo, hermano, que no estás lejos de convertirte en postmilenial, espero. de Satanás la entendemos en el sentido de no poder engañar más a las naciones en cuanto a la buena noticia de Cristo. Yo soy un británico, yo soy un gentil, y sin embargo creo el Evangelio. Yo soy la prueba de que Satanás está atado. Porque si Satanás no fuera atado, el Evangelio nunca habría llegado a las Islas Británicas para que yo me convirtiera. O sea, Satanás está atado, su poder ha sido derrotado. Y luego también hay 7 textos que Martin... Entonces, ok, si Satanás está atado y su poder ha sido derrotado, ¿qué está deteniendo que el Evangelio pueda llegar, no solo llegar a los últimos confines de la tierra, no solo llegar a las Islas Británicas, pero llenar las Islas Británicas, que las Islas Británicas se vuelvan a Cristo en plenitud, que la gran mayoría se vuelva a Cristo? ¿Por qué, si Satanás está atado, por qué no puede pasar eso? ¿Por qué no va a pasar eso, según la teología amilenial? No veo cómo esto ayuda el argumento que el hermano ha presentado todo este tiempo. Es más, me parece que todo lo contrario, me parece que es bastante difícil sostener lo que está diciendo en relación a lo que ha afirmado anteriormente. Jones utiliza en sus mensajes sobre escatología, que está ahí, creo que está ahí arriba el libro, a ver, sí, se llama La Iglesia de las Últimas Cosas, a ver, La Iglesia de las Últimas Cosas, bueno, tampoco veo muy bien ahí, creo que es si no me acuerdo mal, La Iglesia de las Últimas Cosas de Martin Lloyd Jones. Él explica claramente que Satanás fue atado en la primera venida de Jesucristo. De nuevo, ya llevo 50 minutos grabando, no voy a leer todos los pasajes. Si queréis apuntarlos, podéis hacer pausa o volver a ver el vídeo y luego leer los textos. Y este es un texto, sí que voy a comentaros algo sobre 17, 19, 2, 15, Hebreos 2, del 14 al 15. Y todo, me llama la atención, todos los textos que está mencionando acá son textos bastante postmileniales. Uno de los textos que menciona es Juan 12:31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Eso es lo que dice Jesús. Sí, habla del príncipe de este mundo, pero hablando de lo que se aproximaba, de su sacrificio, dice que ahora, en ese tiempo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Entonces el príncipe de este mundo cae, es derrotado con la obra de Cristo en la cruz. Y esto es un tema sumamente importante para entender todo esto que hemos estado hablando. Y bueno, por esa razón me parece un aspecto contradictorio en la perspectiva que tiene el hermano acá. ¿Cómo Satanás puede ser el Dios de este siglo y que este siglo le pertenece a Satanás hasta que Cristo vuelva, pero al mismo tiempo es el príncipe de este mundo que es echado fuera según Jesús? Muy bien, hermano, llevamos 1 hora y 20 minutos y creo que hemos podido interactuar con la mayoría, ¿cierto?, de los argumentos principales que ha presentado el hermano, ¿cierto?, el pastor Graham, y que él ha puesto como razones para no adoptar o por las cuales él no ha decidido adoptar el postmilenialismo. Ahora, me llama la atención porque este video es una interacción con el doctor James White, aunque nunca interactúa directamente con él. Como vimos, la gran mayoría de estos argumentos, el doctor White yo creo que estaría bastante de acuerdo conmigo, considerando, aunque no ha escrito mucho sobre el tema, pero conozco a Jeff Durbin, que es el pastor de la iglesia donde el doctor White también es anciano, es pastor. Y Jeff Durbin ha sido postmilenial por muchos años y él tiene básicamente la misma postura de lo que he estado describiendo en este tiempo. Entonces, básicamente, en resumen, el postmilenialismo no cree en 3 siglos, cree en 2 siglos. Cree en el siglo presente y el siglo venidero. Cree que el siglo presente, la naturaleza del siglo presente es uno de avance progresivo que culmina en la tierra llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Las naciones viviendo en paz, obedeciendo los mandamientos de Dios, entregados a Cristo como su Rey de Reyes y Señor de señores. Eso es lo que cree el postmilenialismo, que no una era intermedia, sino es la parte postrera de la era actual. Entonces creemos en 2 siglos, no en 3. Creemos que Satanás no es el Dios de este mundo, es el Dios, por así decirlo, o el príncipe de tinieblas, de su reino satánico, de su reino que ha sido destronado y que ahora anda de lugar en lugar intentando detener el reino de Dios, pero ya no es el que gobierna sobre las naciones de la tierra. Y no le pertenecen, las naciones le pertenecen a Cristo en la era presente. Y eso es lo que afirmamos. Y en cuanto al milenio, en cuanto a lo que estamos viendo, creemos que Satanás ha sido atado. Creemos que el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Creemos que Satanás no puede detener el avance del Evangelio, aunque el Evangelio avanza en medio de adversidad, en medio de persecuciones y muchas cosas. Así que estos son algunos de los puntos principales que quería interactuar con el hermano en cuanto a esto. Y más allá de responder al pastor, yo creo que es útil porque estos son respuestas que he escuchado de muchos en cuanto al postmilenialismo. Como ya vimos antes, Dr. Sam Waldron también usa estos mismos argumentos y otras personas los han usado también. Así que vale la pena, de cierta manera, poder interactuar con estas ideas. Así que, bueno, hermanos, otra vez un saludo cordial, muchas gracias por la sintonía y la próxima semana vamos a seguir conversando el día martes, ¿cierto? Ahí les voy a confirmar, bueno, ahí mejor les voy a confirmar el día y la hora, pero lo más probable es que va a ser también el día martes. Así que muchas gracias
Que Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.